tocamos la semana anterior, ¿ya? Pero por supuesto que ahora lo vamos a ver en mayor profundidad para que queden varios conceptos más claros. La termorregulación es clave en la transición, ¿ya? Ustedes están viendo en general en esto, en este semestre y en esta asignatura, van a ver la mayoría de los fenómenos que ocurren en la transición, ¿ya? Y del recién nacido inmediato, ¿ya? O sea, una vez que nace y los días posteriores, ¿ya? Habitualmente nosotros tenemos injerencia en estos recién nacidos desde el periodo, bueno, desde el embarazo, en el periodo que nace, y generalmente hacemos también, como yo ya le había dicho, el primer control de diada, ¿ya? Eso significa el control de la embarazada y el control del recién nacido, generalmente en el consultorio o en el CEFAM, a los prácticamente 7 días de vida. Eso en general, ¿eh? A veces pueden ser 7 o pueden ser un poquito más, dependiendo de la carga laboral que exista en los consultorios, pero idealmente no más allá de los 7-10 días, tener su primer control este recién nacido, ¿ya? La termorregulación, yo les decía que es un fenómeno, yo creo que de los más importantes a los que debemos tomar atención en la transición. Y vamos a ver por una serie de circunstancias por qué es tan importante. Como objetivo de esta presentación, la idea es que ustedes puedan comprender la fisiología del proceso de termorregulación, ¿ya? Los aspectos fisiológicos, cómo se dan, identificar los factores de riesgo que podrían alterar la termorregulación en los recién nacidos, ¿ya? Y identificar nuestro rol profesional, qué son las cosas que nosotros deberíamos hacer para favorecer una transición en términos de termorregulación que sea lo más normal posible. Entonces, para entender el fenómeno de la termorregulación, primero tenemos que entender conceptos claves como son la temperatura, ¿ya? La temperatura es una medida, ¿ya? Yo lo puedo objetivar a través de un aparato, de un termómetro. Nosotros en general, hace unos años atrás, y probablemente ustedes los conozcan también, utilizábamos termómetros de mercurio, ¿ya? Se supone que el termómetro de mercurio es mucho más eficaz en la medición de temperatura que los termómetros digitales que tenemos ahora. Pero en general los hospitales o los centros de salud han tendido a eliminar el mercurio porque, o lo implementan donde se usa mercurio, porque el mercurio es tóxico, produce toxicidad en el humano, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros podamos cambiar los aparatos que tenemos de mercurio, que antes teníamos medidores de presión, los termómetros, ¿ya? Los hemos ido todos cambiando por aparatos digitales, ¿ya? Pero con estos aparatos, inclusive los digitales, que funcionan bastante bien, nosotros podemos tener una medida de temperatura. Y la temperatura es un balance, en general es una medida, entre el calor que se produce y el calor que se pierde del organismo. ¿Ah? Nuestro organismo está constantemente produciendo calor, metabólicamente y con otros procesos que vamos a ver más adelante. Y a su vez, también perdemos calor, ¿ya? Y eso tenemos que, además, contextualizarlo, ponerlo en el contexto de que estamos en un ambiente que además tiene una temperatura propia, ¿ya? Y ustedes van a ver a lo largo de la presentación que el ambiente para el recién nacido juega un rol fundamental, ¿ya? Es muy importante, sobre todo para que nuestro organismo, el organismo humano, mantenga una homeostasis, ¿ya? Eso significa de que nuestras células necesitan un objetivo de temperatura, un target, ¿ya?
que es muy estrecho, para poder desarrollar procesos metabólicos de forma eficiente. Si estamos en un contexto de baja temperatura, ¿ya? Como podría ser, por ejemplo, estar en la Antártida o estar en un lugar donde hay nieve y hielo, por ejemplo, es muy distinto a estar en un lugar en donde tenemos una temperatura mayor, como podría ser el desierto, ¿ya? Nuestro cuerpo se adapta para mantener la homeostasis de nuestro organismo y poder desarrollar los procesos metabólicos en diferentes temperaturas, en diferentes medios. Pero vamos a ver que el recién nacido no tiene una regulación tan fina en ese aspecto, ¿ya? Por diferentes razones. Entonces, en general, la temperatura, para hacerse una idea, obedece a leyes físicas, ¿ya? En general, eh, reguladas por las leyes de la termodinámica, que son las leyes que rigen los cambios de temperatura, ¿ya? Entonces, en general, la primera ley de la termodinámica establece que la cantidad de energía siempre permanece constante, ¿ya? O sea, la energía, como ustedes ya probablemente hayan escuchado alguna vez, no se pierde, sino que se transforma, ¿ya? Entonces, si hay procesos metabólicos en donde yo hago un gasto energético, generalmente hago el proceso metabólico y una parte de eso se transforma en calor, ¿ya? Una parte de ese metabolismo se transforma en calor, que es lo que nosotros estamos haciendo constantemente a lo largo del día, ¿ya? Nosotros comemos, esa comida la transformamos en energía y parte de esa energía también se transforma en calor, ¿ya? Entonces, si nosotros sumamos toda la ecuación, la energía debería ser la misma a los dos lados de la ecuación. Nunca se pierde nada, solo se transforma. Y como segunda ley de la termodinámica tenemos que la transmisión del calor está condicionada por diferencias de temperatura entre cuerpos, ¿ya? Es como algo que reafirma el primer punto, ¿ya? La energía no se va a perder, sino que de alguna manera se puede transformar e incluso traspasar entre diferentes cuerpos, ¿ya? Tanto eh, vivos como inertes, ¿ya? Entonces ya les había adelantado de que la termorregulación es una capacidad que tenemos como ser vivo, ¿ya? Nosotros somos denominados homeotermos porque podemos mantener una temperatura corporal estable con nuestros procesos metabólicos y con otras condiciones, ¿ya? Hay otros organismos vivos, ¿ya? Por ejemplo, los reptiles, que necesitan del ambiente para regular su temperatura, ¿ya? Como ejemplo clásico, los reptiles, lagartijas o culebras, qué sé yo, serpientes, necesitan cuando hay sol salir y poder regular la temperatura bajo el sol. Y cuando logran regular su temperatura y ya están más o menos estables y no necesitan más calor, vuelven a los lugares en donde hay menos sol, ¿ya? Tenemos medios, también se lo había dicho, para regular nuestra producción de calor y nuestras pérdidas de calor, ¿ya? Habitualmente, ustedes probablemente lo hagan todos los días, cuando tenemos calor, habitualmente nos hidratamos más, disminuimos el ejercicio que estamos haciendo, comemos cosas más livianas, nos quitamos algo de ropa si tenemos exceso de ropa y a la vez sudamos, ¿ya? La sudoración es una señal que nos da, que se ejerce por el sistema nervioso simpático para disminuir nuestra temperatura corporal, ¿ya? Sudamos a través de la glándula sudorípara, nos queda este líquido sobre la piel, ¿cierto? Y esto se evapora y así se transforma esa energía y se elimina como calor. Entonces estamos en constante regulación durante el día. ¿Se entiende hasta ahí, cierto?
¿Sí? Sí, profe. ¿No? Sí, ¿Sí? Profe. Están atentas, ya están ahí. Entonces, como yo les decía, tenemos una regulación por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Tenemos receptores en nuestra piel que vendrían a ser las vías que son aferentes, ¿ya? Las vías nerviosas por las cuales nosotros recibimos la información y la llevamos hacia nuestro centro regulador, ¿ya? Tenemos vías aferentes que son termoceptivas, ¿ya? Y tenemos receptores que son físicos, ¿ya? Los corpúsculos de Ruffini en la piel, por ejemplo, están en la piel, en nuestro sistema cardiovascular, en los órganos más importantes, ¿ya? Que están sensando siempre la temperatura corporal. Y también tenemos receptores que son químicos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, estos receptores son sensibles a los cambios endógenos, ¿ya? De nuestro propio cuerpo, que están mediados por interleuquina habitualmente o interferón gamma, y tenemos también receptores químicos que son sensibles a partículas exógenas, ¿ya? Como son, por ejemplo, restos de membrana de bacterias, por ejemplo, ¿ya? Que serían denominados pirógenos, ¿ya? Las interleuquinas serían endógenas y los, las bacterias o los virus que tienen composición de membrana también, más simple, pero finalmente, de todas maneras, pueden producir partículas que son denominadas pirógenas, o sea que elevan la temperatura, ¿ya? Hay también receptores químicos que que se denominan criógenos, ¿ya? Que son sensibles a cambios de temperatura más cercana a la disminución de la temperatura, al frío, ¿ya? Que serían generalmente endógenos como los corticoides o la TSH, ¿ya? La hormona estimuladora de la tiroides. Pero en general, para que se queden con la idea, con una idea más general, tenemos receptores en la piel, tanto físicos como químicos, ¿ya? Estos receptores que trasladan esta información por vía aferente nerviosa a un centro regulador, que el gran centro regulador de la temperatura lo tenemos en el cerebro y es el hipotálamo, ¿ya? En general se denomina hipotálamo, pero también está el sistema límbico, el sistema reticular del tronco encefálico, los ganglios del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Pero el que aporta con una mayor cantidad de información es el hipotálamo. El hipotálamo anterior para regular las respuestas hacia el calor, y el hipotálamo posterior que regula las respuestas al frío. Entonces tenemos vías aferentes hacia nuestro centro regulador, que sería el hipotálamo, ¿cierto? Y de este saldrán vías eferentes para nosotros poder articular una respuesta que podría ser tanto voluntaria o involuntaria al calor. ¿Mm? Y ustedes tienen aquí distintos tipos de respuestas según lo que nosotros estamos sintiendo a través de estos receptores, ¿ya? Entonces, si tenemos calor, si tenemos una sensación mayor de calor, nuestras glándulas sudoríparas se activan y vamos a tener transpiración. Si tenemos frío, por ejemplo, se estimula nuestra glándula tiroides, nuestra hormona tiroidea, se secreta adrenalina, hay aumento de la actividad metabólica, y este aumento de la actividad metabólica también conlleva un aumento del gasto de oxígeno y de glucosa.
Y nosotros al catabolizar oxígeno con glucosa vamos a generar también calor. También tenemos respuestas que son denominadas voluntarias, ¿ya? El movimiento o el temblor o el escalofrío de los músculos también genera calor, ¿ya? Por el movimiento. Y tenemos también respuestas conductuales hacia el calor y el frío. Por ejemplo, lo que yo ya la había mencionado, si tenemos frío, buscamos ropa más abrigada, buscamos un lugar que tenga una mayor temperatura, ¿cierto? Eh, Tratamos de ingerir bebidas o alimentos calientes, ¿cierto? Tenemos una respuesta también conductual. Como somos un organismo que está en desarrollo en el momento de nacer, estas respuestas conductuales están poco desarrolladas, ¿ya? Y en general nos vamos a quedar con las respuestas que son más involuntarias, ¿sí? Entonces, como ya les había adelantado, nuestro centro regulador de la temperatura en la región anterior del hipotálamo, ¿ah? Tenemos el centro regulador anterior, que está relacionado con el calor, ¿cierto? Provoca pérdida de calor ante elevaciones de temperatura y habitualmente nuestra respuesta principal cuando somos adultos es la sudoración. Y en la región posterior del hipotálamo tenemos su centro regulador posterior que nos lleva a contrarrestar el frío intentando aumentar la temperatura, y eso en general, para graficarlo de alguna forma, nuestra respuesta involuntaria, por ejemplo, podría ser los escalofríos o los movimientos involuntarios musculares. El hipotálamo, entonces, para reducir la temperatura corporal, aumenta la vasodilatación, ¿ya? Para que nuestra piel, que es nuestro organismo nuestro órgano más periférico, reciba mayor cantidad de sangre y pueda disipar de mejor manera el calor, ¿ya? También tenemos la sudoración, generalmente por estimulación simpática, y una vez que se evapora esta sudoración, nosotros tenemos pérdida de calor a través de la evaporación. Y además tenemos mecanismos para lograr elevar la temperatura corporal. Generalmente vasoconstricción cutánea, ¿ya? También como reflejo del eh, sistema nervioso simpático. También tenemos en el adulto ya la piloerección, o sea, la erección de las vellosidades que tenemos en la piel para aumentar nuestra superficie y generar un colchón de aire entre nuestras vellosidades, y así darnos una capa extra de contra el frío, y el aumento de la producción de calor, que podría ser el escalofrío o el tiritar, la excitación simpática, la secreción de tirosina o la inhibición también de la sudoración, ¿ya? Cuando nosotros tenemos frío, por supuesto que no sudamos para no perder calor. Así que ese concepto como de sudar helado después de una situación de estrés o por frío no iría dentro de esta denominación. ¿Qué es lo que pasa en el feto? Por supuesto que el feto, no estando dentro del útero, en esta cavidad, dentro del cuerpo de la mujer, de la embarazada, de la mamá, no necesita regular la temperatura, ¿ya? Generalmente su temperatura es dependiente de la temperatura corporal de la madre, ¿ya? Está dentro de un sistema que lo cobija, ¿cierto? Su calor, el calor que él produce por su propio metabolismo al ir creciendo, se disipa por la placenta, ¿ya? La placenta disipa el calor. Y por supuesto que si la mamá siente calor, ella va a ejecutar sus mecanismos para
disminuir su temperatura corporal, ¿ya? Se va a desabrigar, probablemente pueda sudar, ¿ya? Va a beber líquidos más fríos, va a disminuir su actividad física, cosa de poder disipar ese calor que tiene extra. Habitualmente el feto, por estar más cerca de los órganos internos de la madre, tiene una temperatura medio grado por sobre la temperatura axilar materna, ¿ya? Y habitualmente está con una estabilidad térmica, o sea, no necesita él ejecutar maniobras o mecanismos para disminuir o aumentar su temperatura. Va a depender de la temperatura que tenga la madre. Es por eso que ustedes van a ver que como complicaciones en el feto para regular su temperatura, una de ellas podría ser la fiebre materna, ¿ya? Generalmente nosotros vemos en la clínica que mujeres con fiebre, ¿ya? Con un alza térmica, habitualmente podrían dar a luz un bebé que también tenga un alza térmica, porque ustedes ven aquí que la diferencia incluso es positiva hacia el feto, ¿ya? Podría tener incluso una temperatura mayor que la madre. Si la madre, por ejemplo, está pasando por un proceso infeccioso, por supuesto que la respuesta ante esos procesos infecciosos puede ser la fiebre, y eso podría conllevar a que el feto tenga una hipertermia también. Una vez que nace el recién nacido, ya no va a tener este ambiente protegido, ¿ya? Con el líquido amniótico y con una temperatura controlada, sino que va a tener que echar a andar su propia maquinaria metabólica para sostener su temperatura corporal, ¿ya? Vamos a ver que el recién nacido tiene unas características muy particulares que lo hacen tendiente a perder temperatura muy rápidamente. Y solamente tiene tiene un par de mecanismos para poder regular su temperatura de forma eficiente, ¿no? Entonces tiende el recién nacido a perder temperatura rápidamente una vez que nace. Tiende a la hipotermia si es que nosotros no ejecutamos algunas maniobras para ayudarlo un poco en la transición. ¿Cuáles son las formas que tiene el recién nacido de producir calor? Tiene dos mecanismos para producir calor, mayoritariamente por termogénesis o producción de calor que no es termorreguladora, que habitualmente está desarrollada por el metabolismo, ¿ya? Cuando uno se alimenta, ¿ya? En este caso el recién nacido se alimenta con la leche materna, por ejemplo, va a ingerir los alimentos y va a catabolizar los alimentos, o sea, va a destruirlos y los va a transformar en energía, en glucosa habitualmente. Y esta glucosa, cuando la célula la ocupa en presencia de oxígeno, produce CO2, ¿cierto? Produce el ATP que necesita, pero además produce calor. Recuerden que la energía se transforma. Y una de las transformaciones principales de la energía en cualquiera de las ecuaciones es producir calor. Entonces, el metabolismo basal, sobre todo por los alimentos, es una forma que tiene el recién nacido de producir calor, ¿ya? Y además, yo ya les había comentado en la clase anterior de que el recién nacido también tiene un metabolismo químico en relación a la grasa parda que tiene disponible y que se empieza a acumular en general desde las 30 semanas en adelante, ¿ya? Alcanzando su pic en general después de las 36 semanas. Esta sería una termogénesis termorreguladora, ¿ya? Una producción de calor
que regula la temperatura corporal. La temperatura normal de un recién nacido en el periodo de transición y posterior debería ser entre los 36,5 y los 37 grados, ¿ya? Axilar. Entonces, en general, el recién nacido, en estos dos mecanismos, habitualmente el que tiene mayor preponderancia o el más importante es el asociado a la termogénesis termorreguladora, el metabolismo de la grasa parda que tiene el recién nacido, ¿ya? Recuerden que la alimentación que va a tener va a ser por tiempo en general, ¿ya? Nosotros tendemos a que la alimentación sea libre demanda, pero hay momentos en que el recién nacido no se va a estar alimentando y va a tener que ocupar sus reservas para generar calor, ¿ya? Y esas reservas, las más importantes, son el metabolismo de la grasa parda. Y vamos a ver a continuación cuál es la importancia que tiene. El nacimiento ejerce en el recién nacido un estrés. Lo vimos la semana pasada de que tiene que adecuar su metabolismo, tiene que adecuar su utilización de la glucosa, su sistema cardiovascular, su respiración, ¿cierto? Pero además ejerce un estrés por frío. Venimos de un ambiente que está a 37 grados, ¿cierto? Materno, y ustedes van a ver más adelante de que las salas que nosotros tenemos de atención están en general entre 26 y 28 grados, las salas de atención inmediata, donde atendemos a los recién nacidos. Y además disponemos de una cuna que tiene la capacidad de generar calor, que se llama cuna radiante. Pero así y todo, el recién nacido va a tener un estrés por frío, que es una señal que tiene que estar presente para que nosotros echemos a andar nuestro metabolismo. Sin esta señal, el metabolismo no se echa a andar. ¿Ya? Entonces, por estos receptores que yo les mencioné, estos receptores químicos y estos receptores físicos, van a enviar las señales por diferentes vías al hipotálamo. Este va a estimular el sistema simpático, ¿cierto? Va a haber descarga mayoritaria de noradrenalina y la grasa parda, que vamos a ver más adelante, tiene unas particularidades que le permiten destruir esta grasa, ¿ya? Hacer una lipólisis, transformar esta grasa acumulada en ácido graso, en triglicéridos y en glicerol, y estos se pueden ocupar como energía, sobre todo los triglicéridos, ¿ya? Por el metabolismo en el ciclo de Krebs, ¿ya? Que también lo vimos la semana anterior. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ya. ¿Me siguen en la idea entonces? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuáles son las características de la grasa parda? Esta grasa no es igual a la que nosotros podemos acumular cuando somos adultos. Se denomina grasa parda o grasa marrón, ¿ya? Bueno, depende del ojo con que se mire, algunos la ven más café, otros la ven un poco más gris, ¿ya? Pardo es más cercano a lo gris, otros dicen grasa marrón, ¿ya? Pero es el mismo concepto. En general, la mayoría lo conoce como grasa parda. Particularmente, esta grasa está en los recién nacidos, ¿ya? El adulto también tiene, pero en muy poca cantidad. Yo estuve revisando en algunos apuntes de que se podría uno echar mano metabólicamente a la grasa parda cuando adulto, pero tenemos algo así como una relación entre de 1 a una célula de grasa parda por 200 de grasa normal, ¿ya? De la grasa habitual. Así que está muy poca cantidad. Pero en el recién nacido, ustedes vean aquí que casi
comprende el 6% del peso corporal de un recién nacido, ¿ya? O sea, no es poco, ¿ya? Hay un rango entre 2 al 6%. Este rango está dado porque, como ya adelantamos, la grasa parda se va acumulando a medida que aumenta la edad gestacional. Entonces, recién nacidos prematuros tienen un porcentaje menor de grasa parda, y ustedes van a ver más adelante que eso les puede generar complicaciones en la termorregulación, complicaciones mayores aún que las que tiene un recién nacido de término. Pero nos vamos a quedar con el concepto de que prácticamente es el 6% del peso corporal de un recién nacido. ¿Cuál es la particularidad? Tiene mayor cantidad de vacuolas, ¿ya? O sea, no es solamente una célula de grasa, sino que dentro de esta célula hay un montón de otras células más pequeñas que también están con grasa, ¿ya? Que se denominan vacuolas. Además, tiene una irrigación abundante, ¿ya? Tiene un flujo sanguíneo mayor. Tiene también una inervación simpática mayor, porque va a estar supeditada a la liberación de noradrenalina, ¿ya? De neurotransmisores que nos van a hacer que nosotros podamos hacer uso de esta grasa. Y además, metabólicamente, estas células de grasa tienen mayor cantidad de mitocondrias, en donde se va a hacer esta lisis de la célula, esta lisis del ácido graso. Entonces, metabólicamente está adaptada esta célula de grasa para ser ocupada de forma rápida, metabolizar rápido, está más irrigada, está más inervada y tiene mayor cantidad de grasa dentro de la célula para poder hacer uso de ella. Tiene un metabolismo mucho más aumentado. La coloración, yo les comentaba de que tiende a ser oscura, ¿ya? Más oscura que la grasa habitual que ustedes conocen, ¿ya? Por eso su denominación de grasa parda o grasa marrón. ¿Y en dónde está ubicada? A diferencia de la grasa normal que nosotros lo tenemos como tejido subcutáneo, ¿ya? Esta grasa está ubicada alrededor de los vasos, de los grandes vasos, ¿ya? Los riñones, las glándulas suprarrenales, las axilas, el cuello, entre las escápulas y en el mediastino posterior. Yo tengo aquí una imagen para que ustedes lo entiendan de mejor forma, ¿eh? Aquí es donde se ubica la grasa, entre la escápula entonces, cerca de los riñones o cerca de las glándulas suprarrenales, ¿cierto? En el mediastino posterior habitualmente y alrededor de los grandes vasos, en el cuello también, alrededor de la tiroides, ¿ya? Entonces aquí grandes vasos, aquí tendríamos los subclavios, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos en la axila, ¿ya? No por encima de la piel, sino que por dentro del organismo, ¿ya? Recuerden que está inervado y que necesitamos que un neurotransmisor active su acción. Entonces, tenemos efectivamente dos formas de producir calor en el recién nacido. El metabolismo de la grasa parda, que acabamos de mencionar, ¿cierto? Y el metabolismo de lo que nosotros tenemos como alimento, nuestro metabolismo basal, ¿cierto? Ingerimos alimento, catabolizamos ese alimento, tanto nos sirve para crecer, para nuestras funciones básicas, y una parte de esa energía se transforma en calor. Pero lo fundamental en el recién nacido es el metabolismo de la grasa parda. Es la forma de producir calor primordial, la más importante. Entonces, no tenemos aquí forma de que el recién nacido, por ejemplo, haga movimientos involuntarios como el escalofrío o tiritar. En general, tienen poco desarrollo de la glándula sudorípara, así que tampoco pueden regular temperatura sudando, ¿ya?
tampoco tienen la capacidad de ir al, no sé, al closet y buscar más ropa, ¿cierto? Tampoco tienen la capacidad de poder expresarlo de alguna forma. Tengo frío, tengo calor, sácame ropa, ponme ropa, ¿cierto? Entonces tiene problemas también de conductuales, ¿ya? Que le va a ser difícil poder regular la temperatura. Eso como producción de calor. Ahora vamos a ver de que si nosotros pusiéramos en la balanza el generar calor y el perder calor, en general la balanza está más inclinada hacia la pérdida de calor. ¿Y cómo pierde calor el recién nacido? Aquí lo tenemos. Tenemos pérdida de calor por mecanismos físicos, ¿ya? Por procesos físicos. En general, el recién nacido, el feto, está rodeado de líquido antes de nacer, el líquido amniótico, ¿cierto? Y una vez que nace, nace húmedo. Imagínense ustedes que es como cuando ustedes recién están saliendo de la ducha. Y nosotros lo que hacemos en la atención inmediata es secarlo, ¿ya? Como en las películas que dicen trae agua caliente, trae paños tibios, bueno, aquí nosotros hacemos algo parecido, ¿ya? El recién nacido pierde calor por conducción, ¿ya? Cuando está en contacto, cuando un cuerpo está en contacto con otro cuerpo que tiene menos temperatura, va a transferir temperatura, ¿ya? Cuando yo tomo una bebida que esté helada, ¿ya? Una lata de bebida que esté helada, yo voy a transferir calor desde mi mano hacia la lata, ¿cierto? Y pasado el tiempo, la lata va a tratar de igualar la temperatura que yo tengo en mi mano, ¿cierto? Va a estar más tibia. El recién nacido pasa lo mismo. Pierde o gana calor cuando toca una superficie que está a diferente temperatura, ¿ya? ¿Qué elementos podrían estar en contacto con él en la tensión inmediata? La pesa, el colchón de la cuna radiante, el estetoscopio que nosotros usamos para ocultarlo, la ropa, ¿ya? Con la que va a tener contacto, ¿ya? Entonces, idealmente nosotros lo que hacemos habitualmente en la atención inmediata es precalentar los objetos, ¿ya? Se precalienta la ropa que va a usar el recién nacido, se precalientan los paños que nosotros vamos a utilizar para secarlo, se precalienta la cuna, ¿ya? Para disminuir la probabilidad de que por conducción este recién nacido pierda temperatura. También tenemos pérdida de temperatura por convección, ¿ya? Y esto se da generalmente por corrientes de aire. El ideal de una sala de atención inmediata es que no tenga corrientes de aire, porque es lo mismo que cuando usted, por ejemplo, va en una bicicleta y el viento le pega, usted pierde temperatura por el roce con el aire, ¿ya? Si hubieran corrientes de aire en la atención inmediata, nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos una puerta grande que comunica áreas diferentes. Habitualmente nosotros tenemos que cerrar la puerta para prevenir las corrientes de aire, ¿ya? Entonces, circulación de aire frío del proceso físico hacia un área expuesta del recién nacido, generalmente la piel, y lo que hacemos nosotros es evitar las corrientes de aire o, por ejemplo, aquí sale también las incubadoras, cuando nosotros abrimos las puertas, tienen unas manguillas, ¿cierto?, por donde uno mete las manos, y también tiene una puerta más grande. Si tenemos que hacer algo un poco más complejo, a veces abrimos la puerta más grande y la incubadora se encarga de tirar una cortina de aire caliente hacia adentro cuando uno abre la puerta, para minimizar las pérdidas de calor del recién nacido por convección. Que si yo abro la puerta y se sale todo el calor, se va a generar una corriente de aire que va a pasar por la piel del recién nacido, sobre todo los prematuros que nosotros tenemos en incubadora, y eso va a hacer que pierda temperatura. Entonces,
el equipo está diseñado para que cuando yo abro esta puerta se genere una cortina de aire en contra del movimiento. No sé si se entiende ahí, hasta ahí. Me van siguiendo, ¿cierto? Creo que sí. Sí, profe. Sí. Entonces tenemos la conducción, la convección, los mecanismos de pérdida de calor son 4, ¿ya? Hemos visto 2, la conducción por contacto, ¿cierto? Y la convección, que sería por corriente de aire. También tenemos pérdida de calor por evaporación, ¿ya? Como yo les comentaba, el feto, en esta transición, sale de un medio en donde está líquido, ¿ya? En medio líquido, con líquido amniótico, qué sé yo, en el útero, y nace húmedo. Entonces, es como cuando nosotros sudamos, ¿ya? Voy a empezar a generar calor, este líquido que yo tengo en mi piel se va a empezar a evaporar, y eso va a haber una transferencia de calor hacia la evaporación. Lo que hacemos nosotros habitualmente es secar al recién nacido, ¿ya? Al recién nacido de término. Lo secamos con paños precalentados. Entonces, secado de la piel, y también hay una evaporación en los niños prematuros, ¿ya? Porque su piel está menos estratificada, ¿ya? ¿Qué significa esto? En nuestra piel nosotros tenemos capas de piel, ¿ya? Tenemos la epidermis, tenemos la dermis, ¿cierto? Y la epidermis tiene un montón de capas, no solamente una, sino que varias, ¿ya? Y esta estratificación se va dando a medida de que nosotros aumentamos la edad gestacional, ¿ya? Entonces tenemos una piel más o menos estratificada hacia el final del embarazo, hacia el final de la gestación. El problema es que tenemos nacimientos antes de tiempo, nacimientos prematuros, en donde este recién nacido prematuro no va a tener su piel estratificada. ¿Me siguen ahí o no? Me salió un problema de conexión. No sé si se escuchó lo último. Se cortó un poco nomás, pero yo escuché. Ah, ya, que me salió justo conexión inestable, entonces no sabía si me estaban escuchando. Entonces, nosotros en general, para disminuir esta probabilidad de pérdida de calor por evaporación, lo que hacemos es secar al recién nacido, ¿ya? Y los que están en incubadora, le aportamos humedad a la incubadora, temperatura y humedad, ¿ya? Para que se mantenga esta piel que todavía no está estratificada sin perder humedad, porque el problema de esta piel que tiene poca estratificación en los prematuros es que pierden fácilmente líquidos por evaporación, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea, es como cuando ustedes, por ejemplo, si han tenido alguna herida por roce, ¿cierto? Y pierden la primera capa de la piel, ustedes ven que después hay un transudado, ¿ya? Antes de que se forme la costra, generalmente la piel como que suda, ¿ya? Y eso es porque perdieron la primera capa, ¿ya? Por supuesto que hay fibrina y hay todo un proceso ahí para que ustedes puedan hacer una costra, ¿ya? Tengan mejor continuidad de la piel, pero lamentablemente antes de que suceda la etapa de costra, nosotros tenemos pérdida de líquidos por la piel, porque perdimos la primera capa, ¿ya? Imagínense eso en un prematuro de 24 o 25 semanas en donde tiene cero estratificación, ¿ya? Ni siquiera ha empezado a estratificar la piel. Entonces nosotros la incubadora, la posibilidad que tenemos ahora es de entregar calor, ¿ya? Para mantener un ambiente térmico neutro, que lo vamos a ver más adelante, y además aportar humedad. ¿Y cuánta humedad logramos aportar? Incluso hasta el 90% humedad, ¿ya? 100% sería estar bajo la ducha, ¿ya? Prácticamente
en las condiciones en las que estamos en el útero. Así que logramos un buen efecto entregando humedad por un periodo más o menos importante. En general nosotros usamos humedad en los prematuros entre 7 a 10 días, ¿ya? Hasta que logremos que esta piel esté estratificada, ¿ya? Eso se va a demorar más o menos estando en contacto con el aire, estratificarse la piel en un recién nacido prematuro. Y la otra forma que tenemos de perder calor, que esta sería la cuarta, pero no menos importante, sería la radiación, ¿ya? Nosotros estamos rodeados de objetos una vez que nacemos, y cada objeto irradia o recibe calor, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una pared fría o una casa fría, yo pongo un calefactor, va a tener ese calefactor una radiación y el ambiente se va a temperar, ¿ya? En recién nacido inmediato pasa lo mismo. Todos los objetos, las paredes y también las paredes y el ambiente tienen su propia temperatura, ¿ya? Están a una temperatura determinada. Y el recién nacido, por radiación, va a eliminar su temperatura, su calor, y lo va a recibir la pared o la cuna radiante o cualquier otro objeto que esté próximo. No en contacto, objetos que están próximos en su alrededor, ¿ya? No en objetos que están en contacto directo con el niño, ¿ya? ¿Cómo nosotros eliminamos esa forma de, o disminuimos esa forma de perder calor? Es con la cuna radiante, ¿ya? La cuna radiante es una cuna eh, muy parecido a una mesa, con un pilar, y en la parte superior tiene un calefactor que irradia calor hacia la superficie de la cuna, ¿ya? Lo vamos a ver, creo que hay una imagen más adelante para que no tengan que imaginar, ¿ya? Entonces, formas de producir calor tenemos dos, ¿cierto? Formas de perder calor tenemos 4. Entonces aquí tiene una representación más gráfica de la pérdida de calor, ¿ya? Entonces tenemos la conducción, ¿cierto? Aquí tenemos un bebé que está tocando una superficie con la que pierde calor o transfiere calor, ¿cierto? Acá tenemos las corrientes de aire, que sería la conducción. Aquí tendríamos la radiación, ¿cierto? Hacia objeto o hacia el ambiente, ¿cierto? La radiación hacia el ambiente. Y aquí podría representar la evaporación. Aquí no se ve la humedad, no se alcanza a apreciar, pero vamos a suponer de que está húmedo y no se ha secado todavía. Entonces, esa humedad se va a evaporar, ¿cierto? Ese líquido amniótico que trae consigo este recién nacido se evapora y así se pierde. Yo les comentaba en un principio de que el recién nacido tiene factores que aumentan además su... no sé si alguien está escribiendo en el chat, porque me suena por ahí, pero... no. Tiene factores que además aumentan esta pérdida de calor. Aumentan este desnivel de la balanza hacia perder calor y hacia producir calor. ¿Cuáles son estos? En general, el recién nacido tiene una alta relación de superficie por el volumen, ¿ya? Tiene mucha piel expuesta, ¿ya? Uno podría pensar de que yo siendo adulto y siendo más grande tengo más piel expuesta que un recién nacido, pero es al revés. El recién nacido tiene menor volumen, pero mayor cantidad de piel expuesta. Tiene lo que yo les comentaba,
una menor cantidad de aislamiento cutáneo, porque aunque sea recién nacido de término, tiene que terminar de estratificarse la piel, ¿ya? Y eso generalmente pasa en la primera semana de vida, al estar expuesto al aire ambiental. Además, su control vasomotor, que yo les decía que era muy importante, la vasodilatación o la vasoconstricción, su control vasomotor es ineficiente, no es tan eficiente como el del adulto. Y además, tiene poco control de su postura corporal. La postura corporal es importante porque cuando, por ejemplo, o cuando un adulto tiene frío, generalmente busca posturas corporales en donde tiende a acumular calor, ¿cierto? Se enrolla, se tapa, ¿cierto? El recién nacido en general tiene una postura de semiflexión que no le ayuda mucho al controlar su temperatura corporal, ¿ya? Y tiene menos tono mientras menos edad gestacional tenga. El tono muscular, este tono de flexión que tienen los recién nacidos, está menos presente mientras menos edad gestacional tenga, ¿ya? Eso también puede jugarle en contra. Alta relación de superficie por volumen, el recién nacido de término tiene 2,7 veces más relación de superficie-volumen que el adulto. Y como le adelantaba, en el niño prematuro, generalmente nosotros hablamos de menor de 1500 gramos, esta relación es incluso mayor. Entonces tiende a perder mayor temperatura que el recién nacido de término. La piel, que ya habíamos comentado, tiene menor cantidad de tejido subcutáneo y la piel es más delgada, todavía no estratificada completamente. Entonces tiene mayores pérdidas por evaporación. El control vasomotor también está ligado a la edad gestacional. Entonces, en un recién nacido prematuro o nacido antes de tiempo, tiene un control menos eficiente vasomotor, ¿ya? Entonces no va a poder hacer esta vasoconstricción. Cuando yo necesito aislarme del frío, hago una vasoconstricción potente, ¿cierto? Y cuando necesito eliminar exceso de calor, hago una vasodilatación. Eso lo que hace es llevar sangre hacia la piel, ¿ya? Lo más cercano a la piel, para que difunda el calor por la piel, ¿ya? Y cuando necesito conservar calor, lo que hago es una vasoconstricción, entonces mi piel está menos irrigada, y por eso me veo más pálido, ¿cierto? Cuando tengo frío, para disminuir la pérdida que tengo por la piel de calor. Ya les comentaba yo de que el recién nacido no tiene un tono muscular o una capacidad conductual de ponerse en una posición en donde pueda conservar calor, ¿ya? En deflexión. Entonces le cuesta más también, por su postura corporal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces en la atención inmediata para favorecer que el recién nacido conserve su calor? Ya les había adelantado que habitualmente lo secamos, lo volvemos en paños tibios, ¿cierto? Secamos nosotros habitualmente para esta atención utilizamos 2 o a veces 3 paños, ¿ya? Con uno lo secamos y después lo envolvemos o lo terminamos de secar con uno que no esté húmedo, ¿ya? Porque al secarlo, igual que cuando usted se seca con una toalla, la toalla queda húmeda y si yo mantengo esa toalla, el recién nacido se va a enfriar, ¿ya?
Lo que hacemos nosotros los adultos habitualmente es salimos de la ducha, nos secamos y nos ponemos ropa, ¿cierto? Ropa que no está húmeda, ¿cierto? Una situación que nos favorece mucho la termorregulación es hacer contacto piel a piel con la madre, ¿ya? Habitualmente el esfuerzo que le lleva a una mujer con los pujos el tener a su recién nacido es equivalente, muchos estudios hacen la equivalencia de que es como correr por un tiempo prolongado, 10 kilómetros, 5 kilómetros, ¿ya? Entonces, una vez que terminan los pujos, nace este bebé, esta mujer queda con una cantidad de calor que tiene que disipar, tiene que eliminar. Entonces, nosotros aprovechamos esta condición para poner al bebé en contacto piel a piel con su mamá. Ya no solamente como un apego conductual de apoyo psicológico, ¿cierto? Sino que también como una forma de mantener la temperatura corporal, no solamente afectivo, ¿eh? Nosotros lo hacemos en cada parto, pero por una cosa también afectiva, pero también tiene un trasfondo de mantención de la temperatura corporal. Por supuesto que que a todos los recién nacidos, para minimizar sus pérdidas por radiación, los recibimos en una cuna con calor radiante. Y tenemos un control exhaustivo de la temperatura, ¿ya? Corporal del recién nacido en el periodo de transición. Habitualmente, nosotros tomamos la temperatura posterior a la atención inmediata, y en el periodo de transición inmediato, cuando está con la mamá, después del par de horas de nacimiento, antes de subirlo a su lugar definitivo de hospitalización. Digo subirlo porque acá la atención inmediata está en el primer piso, en el hospital donde yo trabajo, y la sala de alojamiento conjunto, en donde están las mamás con los bebés, está en el segundo piso. Entonces nosotros, antes de trasladarlo a la sala de alojamiento conjunto, lo que hacemos también es controlar la temperatura, para ver que en este periodo el recién nacido tenga un manejo óptimo de su temperatura corporal. Entonces, el secado, con los paños que yo les comentaba, ¿cierto? Importante, una vez que termino de secarlo y este paño queda húmedo, elimino este paño, ¿cierto? Lo van a ver ustedes cuando nos toque hacer las prácticas de atención inmediata en tercer año. Entonces eliminamos este paño y seguimos secando con un paño que también está precalentado, ¿ya? Pero eliminamos el paño húmedo. El contacto piel a piel con la mamá, no solamente afectivo, que es muy importante, sino que también como forma de transmitir calor, ¿ya? Y aquí están las imágenes de las cunas radiantes, ¿ya? Es una cuna, una superficie, ¿ya? Estas son unas imágenes un poco más antiguas, ahora las que nosotros tenemos son totalmente digitales, con pantalla táctil, qué sé yo. Sí, lo más parecido a lo que ustedes tienen en los celulares ahora, nosotros ya la tecnología empezó a hacer ese cambio. Pero el funcionamiento es el mismo. El recién nacido se pone sobre el colchón de la cuna y y la parte de arriba de la cuna funciona como un radiador, como si fuese un calefactor, ¿ya? Y uno puede regular la cantidad de temperatura, la cantidad de potencia que ese calefactor entrega, dependiendo de la temperatura que tenga el niño. Entonces, si el niño está frío, yo puedo subir la temperatura del calefactor, o si el niño está con una hipertermia, yo puedo bajar la temperatura del calefactor, ¿ya? Algunos calefactores, la mayoría ahora, tienen también un servocontrol. Yo puedo poner una sonda en la piel del niño,
poner aquí 36,5 y el calefactor va a calentar lo que necesite para que ese niño se mantenga siempre en 36,5. Entonces puede hacer un servocontrol de temperatura. Lo tienen tanto las cunas radiantes como las incubadoras. Entonces yo puedo ya hacer un manejo más fino de la temperatura del recién nacido, aportándole exactamente lo que necesita para mantenerse con una temperatura normal. Otra forma de controlar la temperatura es vestirlo, ¿ya? Y nosotros precalentamos la ropa con lo que la vestimos, para que no haya transferencia de calor por conducción, ¿ya? Entonces ustedes aquí lo ven con su ropa, ¿cierto? Con su gorrito, dentro de del cuerpo, en el cuerpo del recién nacido, la parte que más pierde calor es la cabeza, ¿ya? Así que es muy importante el uso de gorro, ¿ya? Un gorro que impida que se pierda calor por la cabeza, ¿ya? El ambiente térmico neutro se puede definir de varias formas, pero lo más adecuado es que la definición sea un rango de temperatura en el cual el gasto metabólico y el consumo de oxígeno sea mínimo. Entonces, el ambiente térmico neutro no es una temperatura fija, es una temperatura que yo puedo modificar, es una temperatura ambiental que yo puedo modificar para que el recién nacido se mantenga en estas temperaturas normales. Entonces se denomina ambiente térmico neutral al rango de temperatura que yo puedo utilizar para que el recién nacido se mantenga en una temperatura normal, gastando la menor cantidad de energía posible. ¿Sí? Recuerden que la cantidad de grasa parda, que es lo fundamental para mantener la temperatura corporal, es limitada, ¿ya? En general se determina de que la grasa parda se ocupa entre las primeras 24, 48 horas y hasta las 72 horas de vida. Ahí yo hago el máximo consumo de grasa parda. Y después, por supuesto, que ya entro en el régimen de mantener mi temperatura corporal con mi metabolismo de lo que yo consumo por los alimentos. ¿Sí? Entonces, la cantidad de grasa parda que yo tengo me va a servir para un tiempo determinado y luego de eso, yo con los alimentos que ingiero voy a mantener mi temperatura corporal. Entonces yo tengo que tener un ambiente mientras que sea lo más neutro posible para que yo no pierda temperatura fácilmente. Ya vimos que el recién nacido pierde temperatura fácilmente. Entonces, habitualmente con los mecanismos que yo ya le mencioné, con las formas que tenemos de hacer la atención inmediata, yo resguardo un ambiente térmico neutral para este recién nacido. Y para que su consumo de oxígeno y gasto metabólico vaya en pro de crecer y no de hacer temperatura, ¿eh? No esté estresado este niño, estresado por frío. La temperatura normal, volvemos a recalcar, axilar, 36,5 a 37, y colónica o rectal, entre 37 a 37,5, un poquito más alta, ¿ya? Porque es más central, más visceral. Habitualmente nosotros nos manejamos muy bien con temperaturas cutáneas o axilares. No es necesario, salvo expresa necesidad por algún procedimiento, de tener una temperatura que sea más central, como la colónica, o nosotros utilizamos en algunos casos para una terapia que utilizamos dentro del hospital para recién nacidos asfixiados, utilizamos una terapia que se llama hipotermia terapéutica. Y ahí nosotros utilizamos un aparato que mantiene al recién nacido en 33,5 de temperatura,
para minimizar los efectos dañinos de la asfixia. Y para eso nosotros utilizamos la temperatura esofágica. Ya no la rectal, podemos utilizar la esofágica o la rectal para que el aparato funcione. Tiene un servocontrol de temperatura que necesita la temperatura interna del recién nacido. Pero eso probablemente lo vayamos a ver más adelante a medida que ustedes avancen en la carrera. Y vamos a verlo con detalle. Pero para que se hagan una idea de que podemos manejar diferentes ambientes térmicos según las necesidades que nosotros tengamos para el paciente y según las necesidades del mismo paciente. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros habitualmente para mantener este ambiente térmico? Es la temperatura ambiental, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que en la sala de parto y en la sala de atención inmediata, habitualmente nosotros tenemos entre 26 y 28 grados de temperatura. Para la gente que es más veranista y no inviernista, el trabajar en neonatología es fantástico porque miren las temperaturas que mantenemos habitualmente, entre 26 y 28 grados. ¿Ya? Yo por mi parte soy veranista, entonces a mí el frío me carga y en neonatología me va excelente. Tenemos también las salas de cuidado cuando ya están hospitalizados, los intensivos intermedios, entre 24 y 26 grados, más tendiente a los 26. Y en puerperio, fíjense ustedes, en los hospitales, en alojamiento conjunto, bajamos un poquito más la temperatura, una temperatura más confortable, 23 grados. ¿Bien? Por supuesto que si hay alguna complicación en la transición, podemos tener episodios de hipotermia o episodios de hipertermia. Podemos tener alteraciones en la termorregulación y vamos a ver en detalle cómo se podrían dar esto. ¿Cómo podemos clasificar la hipotermia? Podemos clasificarla en leve, moderada y grave. Y aquí están los rangos de temperatura a la que se puede, que está definida para cada una de las clasificaciones. Temperatura corporal entre 36 y 36,4 sería una hipotermia leve. Una hipotermia moderada entre 32 y 35,5. ¿Ya? Y una hipotermia grave menor de 32 grados Celsius. En general nosotros nos movemos en este rango con la mayoría de los recién nacidos, con la hipotermia leve. ¿Ya? Recuerden que todos los recién nacidos pueden ser un poco diferentes. Tenemos algunos que tienen retardo del crecimiento intrauterino, entonces tienen menos cantidad de grasa parda, menos cantidad de grasa subcutánea, entonces tienden a perder mayor cantidad de temperatura, y aunque nosotros aumentemos la temperatura de la sala, lo recibamos con calor radiante, recalentemos los paños y la ropa con lo que lo recibimos, igual se enfría. Así que en general nosotros nos movemos en este rango de complicaciones. Hemos recibido algunos pacientes con hipotermias moderadas o graves, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que nacen en domicilio, en donde no tienen las condiciones que nosotros tenemos para recibir a un recién nacido. No tienen la cuna, no tienen la ropa precalentada, se da de forma intempestiva, ¿cierto? Entonces, en general se enfrían mucho más rápido, ¿ya? Y llegan en condiciones de hipotermia, ¿ya? Cuando los nacimientos no son en el mismo hospital. O incluso en el mismo hospital cuando se da un nacimiento no cercano a la atención inmediata, con una paciente hospitalizada o con una paciente que llegó recién en la urgencia, ¿ya? Podría suceder esto. No es lo habitual, pero hemos tenido algunos casos. ¿Qué es lo que le sucede al recién nacido con este estrés por frío? Por supuesto que va a tratar de aumentar su actividad metabólica en primera instancia, pero recuerden ustedes que tiene recursos limitados.
la cantidad de glucosa que tiene circulante, la cantidad de otros metabolitos para hacer glucosa nueva o gluconeogénesis, ¿ya? Son limitados. Entonces rápidamente va a agotar sus reservas que tiene y va a caer en acidosis metabólica, en hipoglicemia, ¿cierto? Y lo más probable es que por un momento pueda mantener su homeostasis corporal, celular, de temperatura, pero rápidamente va a agotar sus recursos y va a caer en hipotermia. Y recuerden ustedes que el control vasomotor tampoco es muy eficiente. Por supuesto que se va a vasocontraer y se va a ver pálido y va a tratar de retener temperatura así, pero esa vasoconstricción también nos puede llevar a otras complicaciones, que la más frecuente o a la que más le tememos nosotros en neonatología es la enterocolitis necrotizante. La enterocolitis es multifactorial, no lo vamos a ver en detalle aquí, porque en general es más para entre tercero y cuarto lo desarrollamos como tema, pero si alguien lo quiere revisar o ver de qué se trata, lo puede buscar en la web y va a entender más o menos de qué se trata. Es multifactorial, depende de varios factores, pero entre uno de ellos es la vasoconstricción y el estrés por frío, ¿ya? Y una actividad metabólica deficiente, ¿ya? ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros de que un recién nacido tiene hipotermia? Porque él no nos va a decir de que tiene frío, va a estar poco confortable, pero no lo va a poder expresar, ¿cierto? Podría estar con cianosis central o con acrocianosis, ¿cierto? Con un tono de piel azulado, ¿cierto? Con una vasoconstricción, nosotros lo vamos a ver pálido o incluso con cierta cianosis, ¿ya? Acrocianosis se refiere a cianosis distal, ¿ya? De palmas de las manos y plantas de los pies. Puede empezar a utilizar más oxígeno, ¿cierto? Aumenta su requerimiento. Puede respirar irregularmente o incluso hacer apneas, ¿ya? Detener su respiración. Vomitar, ¿cierto? Regurgitar, ¿ya? No tolera bien la alimentación. Se puede distender, puede tener bradicardia, ¿ya? En hipotermia grave o severa, baja la contracción del músculo cardíaco, entonces tenemos una frecuencia cardíaca menor. Eso se denomina bradicardia, ¿ya? Mala perfusión periférica por la vasoconstricción, puede estar letárgico, ¿ya? Como responde poco a los estímulos, ¿cierto? O con un llanto débil o con succión débil y hacer episodios de hipoglicemia porque ya ocupó gran parte de las reservas de calorías que tenía para generar calor, ¿ya? Esto incluso puede suceder, algunas de estas, sobre todo la hipoglicemia, pueden suceder con hipotermias leves, ¿ya? No es necesario tener una hipotermia severa de menor de 32 grados, sino que un recién nacido con 36,2, 36,4 puede hacer episodios de hipoglicemia, sobre todo si tiene condiciones de nacimiento que tiendan más hacia la pérdida de calor, como son los prematuros, por ejemplo, o los retardos del crecimiento intrauterino, ¿ya? Los recién nacidos que son pequeños para la edad gestacional. Esas denominaciones o esas clasificaciones las vamos a ver en la clase de la semana, de la próxima semana. Los adecuados para la edad gestacional, los pequeños para la edad gestacional y los grandes para la gestación. Vamos a ver esa clasificación el próximo día. Bueno, y el manejo, lo ideal es que nosotros no lleguemos a la hipotermia, sino que hagamos un manejo de este ambiente térmico neutro
para prevenir estas complicaciones que vimos antes, esta cianosis, esta apnea, esta hipoglicemia, este llanto débil, la letargia o la mala perfusión, nosotros tenemos que hacer un manejo que es anterior, ¿ya? No llegar a la hipotermia idealmente. Entonces la sala, como ya habíamos comentado, a 28 grados, secar al recién nacido una vez que nace, cubrirlos con lo que tenga en contacto con él esté precalentado, colocar gorro, ¿cierto? El contacto piel a piel con la mamá, la atención en la cuna radiante, evitar el contacto con superficie fría, el control de la temperatura, ¿ya? Sabemos que en la transición se favorece la pérdida de calor, entonces el control de la temperatura va a ser exhaustivo, ¿ya? Sobre todo si tenemos una temperatura baja en los primeros controles. Ahí vamos a tener que estarlo controlando y regulando el calor que ejercemos con la cuna radiante hasta que este recién nacido tenga una temperatura normal. Por supuesto que se puede retrasar en estos términos la alimentación o el llevarlo con la madre si es que todavía no ha podido regular la temperatura, ¿no? Eso si estamos en recién nacido inmediato, ¿ya? Si estamos en el puerperio, bueno, idealmente que las salas no estén a menos de 23 grados, eliminar las corrientes de aire, puertas y ventanas, sobre todo cuando hacemos aseo o examen físico. Habitualmente los recién nacidos en el puerperio, en el alojamiento conjunto con la madre, se examinan una vez al día. Pasa el pediatra, pasa a la matrona, y este paciente se desnuda completamente, se pone sobre un pañal de tela que esté más o menos tibio, y se examina. Entonces el ideal es que la sala tenga un control de temperatura, no esté menos de 23 grados, y si tiene ventanas, por supuesto, que se puedan abrir, cerrar las ventanas para evitar las corrientes de aire. Se examinan una vez al día y generalmente se les hace aseo completo una vez al día también. Si es que se bañan, idealmente que el secado sea inmediato, ¿cierto? Y luego abrigarlo, ponerle su ropa correspondiente, ¿cierto? Y también hacer control de la temperatura, por lo menos un par de veces al día para establecer que está en rango de temperatura normal, ¿ya? ¿Y cómo se da la hipertermia en el recién nacido? Habitualmente puede ser por dos razones. Una iatrogénica, o sea, por culpa nuestra, ¿ya? Que se nos quedó más tiempo bajo el calefactor radiante, o que le pusimos mucha ropa, o que estamos en pleno verano en San Felipe con 36, 38 grados y este bebé está con la mamá y está todo vestido, qué sé yo. Habitualmente por una parte iatrogénico y por otra es por infecciones, ¿no? Entonces, ¿qué signos vamos a ver en él? Recién nacido con hipotermia, taquicardia, aumentamos la frecuencia cardíaca para llevar mayor cantidad de sangre hacia la piel y poder eliminar este exceso de calor, taquipnea también, ¿ya? Respiraciones más frecuentes, ¿ya? Poco suda el recién nacido, ¿ya? Pero puede, generalmente en el área de la cara, es donde puede sudar un poco, ¿ya? Empieza a tener pérdida insensible de agua, puede tener hipoglicemias también, porque aumenta su necesidad de oxígeno, puede estar vasodilatado, y ustedes lo van a ver que está rubicundo, ¿ya? Eso significa que tiene una coloración roja o está ruborizado, ¿ya? A ver si pueden entender de esa forma. Puede incluso sufrir convulsiones y apnea por el efecto de la hipertermia en el sistema nervioso central. Puede estar letárgico,
¿ya? O sin ganas de moverse, sin ganas de tener actividad. Y en periodos más críticos, o si esto se mantiene en el tiempo, incluso puede hacer un shock por hipertermia y morir, ¿ya? Habitualmente la hipertermia que nosotros manejamos es más iatrogénica, ¿ya? Por la cantidad de ropa que tiene, por el control de la sala, por la cantidad de calor radiante que nosotros ejercemos con la cuna, ¿ya? Entonces, ante eso, nosotros lo que podemos hacer es disminuir la cantidad de ropa, ¿cierto? Disminuir la temperatura de la cuna radiante, aumentar el aporte de líquido, ¿cierto? Y si hay algún contexto infeccioso, tratar la infección, tomar los exámenes de laboratorio que correspondan y tratar con antibióticos la infección para disminuir los pirógenos que están causando el alza de temperatura. Entonces, en el recién nacido y en el puerperio, ¿cómo manejamos la hipertermia? Vigilando la temperatura de la cuna radiante, evitar el sobreabrigo. Habitualmente nosotros, como de forma habitual, le decimos a la puérpera, a la madre del recién nacido, de que maneje por lo menos una ropa más de la que ella tiene puesta con el niño. Me explico. Si ella está con polera, el recién nacido podría estar con su primera capa y con su pilucho, como habitualmente se denomina, con el body y con el pilucho. Una ropa más de la que tiene la mamá, porque a veces las mamás le ponen el body, el pilucho, el osito, después lo envuelven en una frazada, ¿ya? Porque siempre piensan de que se va a enfriar, ¿ya? Pero, como yo les comentaba, a veces las condiciones ambientales también juegan en contra, y acá en San Felipe sobre todo, ustedes deben conocer de que en verano tenemos 36 grados fácil, ¿ya? Entonces, ante esas situaciones, lo que nosotros podemos hacer es, si encontramos un recién nacido con 38 de temperatura, lo podemos desvestir, ¿cierto? Y controlar la temperatura en 30 minutos posteriores a eso. Entonces, si baja la temperatura, lo más probable es que la hipertermia sea por sobreabrigo iatrogénico, ¿ya? Lo otro que hay que considerar es que en la lactancia, la madre también produce calor, y este calor se lo va a traspasar a su recién nacido por conducción, por cercanía. Entonces, si nosotros controlamos la temperatura en un bebé que está amamantándose, lo más probable es que podamos encontrar temperaturas superiores a lo habitual, ¿ya? Y si encontramos a un bebé que está alimentándose y tiene 38 de temperatura, lo que debemos hacer es sacarlo, ponerlo en una cuna, probablemente desvestirlo un poco y volver a controlar a los 30 minutos, ¿ya? 15 o 30 minutos, ¿ya? Hasta obtener un rango normal. Pero habitualmente la hipertermia se da de forma iatrogénica o por infección. Esas serían las dos formas de tener alzas térmicas. Hasta aquí la presentación. Ahora dejo abierto el micrófono para las preguntas, si tienen alguna duda de la misma presentación. Fue un poquito menos larga que la de la semana anterior, porque era un tema mucho más acotado, pero quiero su impresión y sus preguntas si las tienen. Yo al menos entendí bien lo que explicó, profe, no tengo dudas al respecto. La profesora Lina dijo que además no sé si ya está en el portal, como apuntes, también se subió una bibliografía, por supuesto, complementaria a
a la presentación o que complementa la presentación. Recuerden que la presentación es más una guía para el docente para poder conversarles del tema, ¿cierto? Es una guía para mí, para yo no saltarme ninguno de los puntos importantes del tema que estamos tratando, pero por supuesto que en los apuntes que nosotros les subimos al portal, está tratado el tema en extenso, ¿ya? Para que ustedes le den mayor profundidad al tema y no se queden solamente con las diapos, ¿ya? En las diapos, el ideal es que uno ponga los puntos más importantes. Ustedes se han dado cuenta, yo les comento muchas cosas que en las diapos no salen, ¿ya? Y eso porque el ideal es no poner en imagen una imagen llena de un texto completo, ¿no? No sé si alguien más tiene preguntas. Yo tengo una duda, profe, pero es Dígame. como cuando la mamá tiene fiebre, así como, no sé, muy alta, ¿no dejan que amamante al recién nacido? ¿O igual puede? Sí puede, sí puede. De hecho, Bien. incluso hay, si ella tiene fiebre alta, lo que se hace habitualmente es tratarla con antibióticos si es que tiene alguna infección. Pero incluso hay infecciones que lo más probable es que ustedes vayan a ver en la semana subsiguiente con la profesora Lina, porque en el programa está el tema de lactancia materna y lo más probable es que ella pueda tocar en esa presentación infecciones de la mama, ¿ya? Incluso con infecciones de, la más clásica es la mastitis, ¿ya? Una inflamación de la mama por infección, en donde no se suspende la lactancia, ¿ya? Y habitualmente la puérpera tiene fiebre, tiene malestar, por supuesto, en la misma mama, y todos los signos clásicos de infección, inflamación, aumento de temperatura en la misma mama, molestia, qué sé yo. Y aún así, el tratamiento incluye, aparte de los antibióticos, la lactancia. Y ustedes lo van a ver, o sea, que el recién nacido siga mamantando. Habitualmente la mastitis se produce por infección de los conductos que llevan la leche hacia el pezón. Entonces, como la mujer va a seguir produciendo leche, ¿ya? Si este niño no amamanta o si esta leche no la sacamos de la mama, se mantiene la infección. ¿Sí? Entonces, aun cuando tenga una infección de ese tipo la madre, se podría seguir amamantando. Ay, gracias, profe. No sé si alguien más tiene preguntas. Si no, quedamos hasta acá. Aprovechen de hacer sus preguntas de la clase anterior si es que tienen alguna duda o consulta. Recuerden que la próxima semana van a tener quiz de por lo menos la clase anterior. No tengo dudas, dice Mayra. Bueno, chicas, entonces espero que haya sido provechosa el tema que tocamos hoy día. Recuerden revisar los apuntes complementarios, ¿ya? Para darle mayor profundidad a la clase. Y por supuesto que quedamos invitados o quedan cordialmente invitadas a la clase de la próxima semana, ¿ya? Gracias, profe, por la clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Así que nos vemos la próxima semana, que estén muy Profe. bien.